Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen todos los días viernes en Radio Entre Olas. Pablito Ruiz, hace tiempo que no vemos y ni sabemos nada. Supimos que por ahí tuvo por ahí fue criticado, no sé, a ver qué opina usted. Mire, fue criticado el Pablo Ruiz porque él hizo el cumpleaños feliz y dijo, ya, este año para celebrar mi cumpleaños voy a hacer una fiesta en el cual todas mis fans que quieran compartir el cumpleaños con él, dijo, ya, vamos a hacer una fiesta, pero la fiesta va a costar X lucas la entrada. Y él cobró una entrada por ir al cumpleaños y pasarlo con él y compartir con él y toda la cuestión, y fue criticado por haber hecho eso. Bueno, pero si él quería celebrar el cumpleaños y las fans quisieron comprar una entrada para celebrar el cumpleaños con el Pablito Ruiz, ¿qué problema? No lo encuentro. No sé, ¿qué opina usted, don Diego Gres Cañete? Muy buenos días. Hola, Irmita, gusto saludarlos a usted y a los auditores de la radio Entre Olas. Bien, podemos cobrar entrada ahora para ir a nuestro cumpleaños, además que me falta poco a mí para ser más vieja. Viejona. Oye. No sé, yo no puedo la fiesta. Bueno, la suya voy gratis, a la mía paga. Diego, ¿cómo está? ¿Cómo la ha tratado? No es justo. Estamos de injusticia, vive el hombre. Ay, que estoy mala. La vida no es justa. Balanceada la vida no lo es. Oiga, Diego, ¿cómo la ha tratado la lluvia? Cuéntenos los intensos vientos, cómo lo ha tratado por allí, las heladas que se vienen, pero para hacer castañuelas con los dientes. Sí, hay que cuidarse harto ahí con la lluvia, va a llover varios días. No, y sabe que subió la cantidad de agua, Diego, por Dios. Yo hasta ayer yo veía el pronóstico del tiempo y eran 30 y tantos, porque había bajado 22, ¿ya? Primero estuvo alto y bajó nuevamente y volvió a bajar, y ayer subió a 30 y tantos. Pero hoy estoy viendo el pronóstico del tiempo, Diego, y aguántese, señoras y señores, porque nos dice que van a llover 60 milímetros. Y usted sabe que dicen 60, pero siempre es más. Así. No, pero igual, para la última lluvia del otro día, después, ¿sí? ¿miércoles? ¿Sí? Dijeron que llovió como 100 milímetros y llovió mucho menos. No, pero 100 milímetros era entre todos. Entre todos los días acumulaba 100 milímetros. Porque yo lo sumé. Pues sí, usted sabe que yo soy muy eficiente. Usted, la secretaria que tiene aquí es eficiente. Sumé todo con mi calculadora de mi teléfono. Y sumé todo porque no es más fácil con la calculadora. Y sumaba casi 100 milímetros. Que yo lo comenté en la oportunidad. Dicen que no le llamaba atención al tiempo ahí en síntesis informativa, ¿no? Correcto, que la suma eran a 100 milímetros. Ay, es que hoy ando dispersa. Hoy ando para todos lados. Oiga, don Diego, es que yo lo presenté por la mañana. Le dije, oye, vamos a estar con el capítulo allí de Diego Gres Cañete, porque hoy se viene recargado 2.0. Realmente maravilloso. Y podemos recordar también aquellos tiempos de lluvia, que era complejo, don Diego, por Dios, era complejo. Mire, era complejo viajar a cualquier otro punto de fuera de estas fronteras de Pichilemu por los caminos de tierra y transitar interiormente. Recordemos que no todo estaba asfaltado y que era realmente caótico los barriales que habían. Era muy difícil la conexión antiguamente. Sí. Pero eran de muy, muy mala calidad. No había luminaria. Y hay que agradecer ya que desde los años 90 contamos con una carretera ahí que nos conecta con el resto del país de forma bastante
bueno. Oye, cómo ha pasado el tiempo de los años 90, imagínense cómo ha pasado el tiempo y cómo nos vamos vamos habituando a viajar, a salir sin ningún problema. Se nos va olvidando cuánto ha pasado desde que ocurrió ciertos episodios, como en el caso, por ejemplo, el mismo de tener esta nueva carretera que es rápida, expedita, más, o sea, no es como la que teníamos anteriormente que cuando llovía era gredosa y que todos... Bueno, pero son eventos, por favor. No son eventos hoyos. Nada bache, hoyos, y algunos son hoyazos. Son como algunos son de huevos de primera y los otros son extra. Lo estaba arreglando ahora último, ¿sí? En el sector de la antena estaban poniendo una nueva capita y mientras no sea que vayan con una pala y le echen tierra y después se saquen fotos y lo aparezcan en toda la prensa, estamos todos bien. Ya, oiga. Tiene buena memoria. Sí, me acuerdo. O sea, usted claro, pues sí, total, la foto y la prensa y todo, y hacer aguanta todo, hasta llevar la pala y tapar el hoyo con tierra, ya. Pero ese es otro cuento. Yo lo que quiero llevarlo, don Diego, hoy por la mañana me recordaba yo de hace muchos años de haber entrevistado para un programa de radio a nuestro queridísimo Luis Polanco, de Supermercado Polanco. Yo me acuerdo en un programa donde conversamos con vecinos que tenían sobre los 70, 80 años, para conocer la historia, cómo la vivieron ellos. Imagínense, recordar, no sé, 70 años atrás era muy distinto este Pichilemu. Y yo me recuerdo haber conversado en la oportunidad, y que agradecí mucho, porque yo creo que fue una de las pocas personas que pudo tener una entrevista con don Luis Polanco y que él nos contara de todos sus sueños, de cómo era Pichilemu antiguo. Y yo me acuerdo que él me contó que en su almacén, cuando recién comenzó, y se reía muchísimo todavía, me acuerdo muy bien de esa conversación y hasta el lugar donde la tuvimos, y me acuerdo que él se reía mucho porque me contaba que en cierta medida él conocía como todos los chimorreos por ahí un poquito de lo que ocurría aquí en Pichilemu. ¿Y por qué? Porque él escribía las cartas, tenía un puesto donde vendía diarios y revistas, y llegaban los vecinos y vecinas a que él les escribiera las cartas, las esquelas, y las ponían en el sobre y después las enviaban por correo, porque muchas personas no sabían escribir. Entonces él era el que hacía este trabajo y decía: oye, yo quiero enviar una carta que saluda a mi hermana y que le diga que la echo de menos, que estoy esperando que me traiga tal cosa, que quiero que me venga a ver, que me diga cuándo va a venir, y le contaban todo a don Luis, y don Luis lo ponía ahí en la esquela y después le decía ya listo, y echaban la carta y la mandaban, y después esperaban la respuesta, pues, obviamente. Entonces se reía mucho porque él decía: oye, él se enteraba de todo lo que pasaba aquí en Pichilemu con esta tarea que él se daba, pues, de escribir las cartas, y decía, no cobraba, sino que le ayudaba a los vecinos. Buen trabajo, ¿ah? Y existía, pues sí, eso existía antiguamente. Sí, existía antiguamente. Y mire, justo me estaba acordando también, porque estaba justo viendo en la mañana temprano, había una película de Cantinflas donde salía Cantinflas trabajando y hacía eso, escribía cartas. Él escribía las cartas, no sé cómo se llamaría en aquella época, pero él escribía las cartas a la gente, lo que quería decirle a la gente. Entonces, ese era un trabajo que existía, porque recordemos también que con muchos años pasados, no existía la educación como existe ahora, y que incluso no somos capaces de valorizar en mucha y en cierta medida. Ir al colegio costaba, como usted se recuerda, don Diego, que usted decía que nos acordábamos del Cardenal Caro, ¿cuánto tenía que caminar desde la casa de sus abuelos para ir al colegio Ciruelo? Muchos kilómetros ahí, desde ese lugarcito cerca de la Corona del Reino hasta Ciruelo. Sí. Correcto. Yo iba a caballo y después iba a pie. Y me llevaban a caballo. Pero claro, el acceso a la educación aquí en Pichilemu era muy difícil. Había escuelas, pero la verdad es que poco asistían. Existe
en general hasta pocos años atrás existía un analfabetismo muy grande, y la verdad ahora está invisibilizado, porque todavía existe, pero mucho menos. O sea, las nuevas generaciones claramente saben todas leer y escribir, la excepción a la regla, pero antes lo común era que la gente no supiera ni leer ni escribir. Correcto, no tenía la posibilidad, todo era muy distante, costaba muchísimo, muchos de ellos tenían que ayudar desde pequeños a sus padres, los campos también, la distancia, sí, la distancia era muy grande, pero ahí me acordaba yo, y decía yo, y ahí me acordaba, y es el tema un poco de lo que vamos a conversar en esta jornada, don Diego, y es, ¿qué negocios existían en Pichilemu antiguamente? ¿Cuáles fueron como los primeros negocios? Yo me acuerdo, y siempre me recordaré, yo donde está esa galería frente a la Copec, había una ferretería que estuvo cerrada por muchos años, que incluso tenía artículos en su interior, clavos, tornillos, etcétera, y tenía, y después todo eso se echó abajo y se construyó una galería, pero por muchos años tuvo esa ferretería, no sé si sería la primera, pero me refiero a qué negocios encontramos al inicio aquí en Pichilemu. Sí, mire, inicialmente el comercio que existía en Pichilemu estaba situado en lo que es Ciruelos, ¿no? Porque Ciruelos tenía cierta importancia en el pueblo de Pichilemu. Ya. Porque Pichilemu empezó a tirar para arriba, digamos, cuando surgió la idea del puerto y se creó la municipalidad que obligaba, por ejemplo, a sesionar acá en el pueblo de Pichilemu. Ya. Ya lo hemos comentado antes, que eran unas rucas, básicamente. Ya. Pero en el año 1896 tenemos el primer registro en las actas de la municipalidad de una tienda. Esta tienda pertenecía a Daniel Ortúzar. ¡Wow! ¡Ya! ¿Ya? Incluso esta tienda se tenía como local de votación para las elecciones municipales y parlamentarias. Hacía todas las funciones. Sí, ahí iban a votar, y de hecho si uno revisa las actas, pues quienes servían de vocales y eso. Porque la municipalidad era la que llevaba a cabo el proceso eleccionario, ¿no? Correcto. No existía el servicio electoral. No, pues eso debe haber sido posterior. Y ahí, mucho posterior. Correcto. Y ahí teníamos entonces todo, ahí me imagino que se centraban distintos rubros, se combinaban en todo aquello. Sí, o sea, lo que hizo Daniel Ortúzar, por eso yo lo llamo el primer impulsor urbano de Pichilemu, porque él quiso realmente crear un pueblo que tuviera cierta funcionalidad. En ese sentido, el tema del puerto era importante, pero también que tuviera, digamos, lo que es un comercio. Por eso él instaló, digamos, esta tienda, de la que, sin embargo, no hay mayores registros, salvo que sirvió como tienda, donde vendían agua además, porque también lo hablamos eso en otra ocasión, que teníamos el problema de las aguas contaminadas, y porque iban a chapotear los animales. Ya, en la tienda de Ortúzar vendían el agüita. Y eso es como los únicos registros que hay. Digamos, revisando las actas, uno puede encontrar que la preocupación del municipio era dar las patentes de alcohol. ¿Ya? Se hacían regularmente remates de estas patentes de alcohol y en distintos lugares rurales. Se remataban las patentes de cantinas, por ejemplo, en Carotonal, en Machihue, en Peña Blanca, etcétera, etcétera. Oiga, don Diego, y después del señor Ortúzar, ¿qué otras tiendas habrán creado por acá? ¿Usted tiene ahí conocimiento? Mire, hay un registro de Lorenzo Arraño. Lorenzo Arraño, pero esto ya más de los años 30. Ya, buenísimo. ¿Ya? Lorenzo Arraño era, si no me equivoco, tío de José Arraño Acevedo. ¿Ya? Uy, y incluso fue regidor también, tenía un almacén en Pichilemu. Estamos hablando de los años 20, 30, si no me equivoco. Oye, o sea, me hizo recordar, y con mucho cariño la recuerdo, una mujer pero maravillosa, la señora María, ¿se acuerda? De esposa del señor Arraño, que tenía una tienda por el costado, yo soy mala para los nombres, para las calles, por el costado de esta, que es la calle del cine, desemboca ya, pero por el costado del gimnasio. Y la tuvo por muchos años, y me acuerdo que vendía tela, lana, abarrote, y me acuerdo haber ido mucho, y yo me acuerdo cuando yo mira, don Diego, pero ¿por qué hace estas cosas? Mire, yo me acuerdo cuando yo recién empecé en radio, cuando yo, la primera atisbo de que me tuvo que empezar a soportar la sintonía, que fue en la estación, en La Primorosa, la señora María era auspiciadora de mi programa.
Y fue por muchos años auspició mi programa. Y una persona, pero una dama maravillosa. Yo la recuerdo con mucho cariño a ella y a su esposo, que lo veía yo sentado en su negocio, él sentado, y de repente ahí lo saludaba y algo, el señor me conversaba. Y mira qué recuerdos, Diego. Mira, se me vinieron inmediatamente cuando usted habló de digamos, de la familia Arraño, ¿ah? Sí, claro. Bueno, tuvieron alta importancia ahí esta familia en Pichilemu. Correcto. También tenemos Ignita. En el año 1908 aparece en la acta una botica, la botica de José Miguel Torres. Ah, ya, 1908. Sí. Wow, qué bueno, en el diario, en el periódico El Puerto salen varios avisos ahí de pensiones, digamos, de carruaje, pero no hay de almacén. Es curioso, porque la gente en verdad se alimentaba mucho con los alimentos propios del pueblo. O sea, criaban y tenían huerta, me imagino. Y cosechaban. Correcto. Tenían sus gallinas, tenían sus cerdos, y por eso también la municipalidad le ponía ojo ahí. Oiga, no dejen sus chanchitos sueltos porque le vamos a pasar una multa. Al final no dejaban igual dando vueltas por el pueblo. Comieron por donde fuera. Oye, qué buena, en 1908 la primera botica. O sea, debe haber existido de antes. En esa fecha yo encuentro el registro en un acta. O sea, sale correcto. Un acta en 1908, pero existía de antes. Ah, bueno. Ahora nos saltamos al año 37, Nica. Ya. En el 37. No sé si usted ha escuchado, por ejemplo, cuando no sé si Recoleta fue la municipalidad de Recoleta que creó hace un tiempo todo un supermercado popular, una cosa así. Sí. Ya. Ahora, esta idea, no vamos a decir que nació en Pichilemu, pero sí hay un registro de algo parecido que surgió en el año 37. Ahora, no tenemos idea si se concretizó, al parecer no. ¿Ya? Pero le voy a leer lo que dice el acta de la sesión del 24 de mayo de 1937. ¿Ya? Dice: el regidor Alberto Morales manifiesta que sería más conveniente que la municipalidad se ocupara de algo más útil en beneficio del pueblo, ya que ellos nos han elegido, y que en vista de la situación desearosa creada con el alza de precios de los artículos de primera necesidad, él da la idea de instalar un almacén municipal, el cual podría vender a un precio más rebajado que los que actualmente están en todos los almacenes. El señor alcalde aplaude esta idea y el señor Clement manifiesta que tal vez sería muy difícil su control. El señor Iturriaga pregunta quién atendería este almacén. El señor Morales responde que para esto habría hablado con don Aquedo Tapia o don Carlos Rojas, actual empleado municipal. ¿Ya? El señor alcalde manifiesta que para esto tendría que aportar cada regidor una cuota para poder reunir fondos. Mira tú. El señor Iturriaga manifiesta estar de acuerdo, lo mismo el señor Morales, y este último regidor agrega si se podría solicitar se faciliten los fondos de la Semana Pichilemu. Después de un cuerpo cambio de ideas, se acordó que hiciera el comité para ver si facilitaría fondos. Mire usted, qué sorpresa. Qué sorpresa, o sea, la idea de esto, en este caso de almacén comunitario, no, yo diría, mire, se llevará a cabo o no se llevará a cabo, fue una idea que nació acá y que realmente era buenísima. O sea, ahí ya se pensaba en las necesidades que tenía la gente y en qué ocupar los recursos allí, los recursos, las necesidades reales de la gente. Y en este caso, obviamente, se necesitaban en los distintos tipos de alimentos que estaban elevadísimos sus precios y que la gente necesitaba adquirir. Oye, qué buen registro, Diego, qué buena, muy buen registro, extraordinario, me encantó, interesante y sorprendente en realidad. Me sorprende, pero gratamente. Qué buena, qué buena. Y qué buena también que dijeran cuánto vamos a poner una cuota cada uno. Ahora no se da eso. Ahora no, ni abarrado. No. Para adentro el bolsillo todo. Poquita plata. Y bueno, la celebración de la Semana Pichilemina se organizaba, o se le entregaba, dicho, la organización a distintas organizaciones de la comuna. Hay, por ejemplo, ahí el registro de que lo organizó el año 50, el Club de Leones, el Cuerpo de Bomberos lo organizó varias veces en la celebración de la Semana Pichilemina. Entonces todo lo que recaudaban ahí en los bailes, en las actividades, todo eso iba a una de las organizaciones, pero la Municipalidad de Guatemala. Entonces la gente llevaba sus animales para que se les faenara. Correcto.
Probablemente hay carnicería de mucho antes, pero el registro que hay, que yo encontré en las actas más antiguas, del año 1944. Esa es la primera cuando estaba el almacén y carnicería, ¿no es cierto? 1944. Claro, almacén y carnicería en 1944. Oye, ¿quién se iba a imaginar a estos señores que dijeron, oiga, ¿sabe? Tiene que separar la carnicería del almacén y todo lo demás? ¿Se imaginarían esos señores en 1944 que iban a existir los supermercados, que tienen todo en un mismo lugar, que existe todo junto? Ahí lo tenían que separar. Pero ahora le faltaba ir a Santiago, no ir a Fernández. Sí, que podrían haber existido ya un poco más grande todo aquello. Sí, yo creo que sí. Saltémonos 2 añitos, o sea, llegamos al año 46, ¿no? Ya. En ese año ya existía, de tiempo atrás, en la Botica Nacional, era de Pedro Avendaño. Ya, por ahí estamos más, ya podemos con el apellido, ya lo podemos ya asimilar a quién estamos hablando, hacer relación con quién estamos hablando, ya. La Botica Nacional, ¿ya? Sí, voy a leer 2 fragmentos de 2 actas de la municipalidad. ¿Ya? La primera es del 9 de noviembre de 1946. Dice: el señor Pedro Avendaño solicita una subvención para poder permanecer en el balneario durante todo el año, pues en la temporada de invierno las ventas son insignificantes y no alcanzan para atender a sus necesidades. El señor Manuel Córdoba, el regidor, dice que la municipalidad debe atender esta solicitud porque es efectivo lo que manifiesta el señor Avendaño y es imprescindible la existencia de una botica en el pueblo durante todo el año, principalmente durante el invierno, en que no se cuenta con medios de movilización fácil, es lo que hablábamos antes. Ajá. Agrega que la municipalidad de Machalí subvenciona la única botica que existe en ese pueblo, siendo que se encuentra a corta distancia de Rancagua, donde existen muchos establecimientos de esta clase y con medios de movilización rápida y fácil. Se produce un corto debate y se acuerda dejar el estudio para su solicitud para una próxima sesión. Pasa un mes y la sesión del 14 de diciembre del 46 dice: el señor Córdoba, Manuel Córdoba, regidor, pide que se discuta en esta sesión la solicitud del señor Pedro Avendaño, propietario de la Botica Nacional, para que se le conceda una subvención a fin de poder permanecer con su negocio en el balneario durante todo el año. Dice que tiene un certificado del médico de la Casa Socorro con el que prueba la necesidad de que exista este negocio en el pueblo. El señor Caroca, Armando Caroca, dice que está de acuerdo en que se conceda una subvención a la botica, principalmente durante los meses de invierno, porque la considera indispensable. El señor Augusto Leighton, regidor, dice que si antes podía mantenerse este negocio en el pueblo, con mayor razón podrá ahora que este ha progresado. Agrega que posiblemente en el invierno no tenga muchas ventas, pero estas quedan suplidas de sobra con las ventas del verano. Teníamos la boticidad. El señor Lagos dice que aunque parece ridículo que se vaya en ayuda a un negocio, lo considera indispensable por ser la botica el único de esta clase en la comuna. Claro. Efectuada la votación para ver si se concede una subvención a la botica, se aprueba con el voto en contra del señor Leighton. A petición del señor alcalde, para que se fije el monto de la subvención, se acuerda que esta sea de 300 pesos mensuales para la botica. Debe haber sido mucho dinero, 300 pesos en aquella época. Oye, pero estamos hablando de 76 años atrás, don Diego, de la primera botica nacional de don Pedro Avendaño en 1946. Ya, oye, ahí ya podemos decir que vamos creciendo, porque ahí hace relación, don Diego, sintonía a la botica. Era necesaria porque existía, ¿cómo se llama? El centro asistencial. ¿Que usted nombra? Existía el centro, sí, existía el... ¿Cómo se llama? La Casa Socorro. Eso, la Casa Socorro. Entonces ya se anexaba porque era necesario y ellos entregaron un documento que decía, sí, es necesario todo el año, porque ya había gente que lo requería. ¿Y cómo hacías si tenías que hacer un tratamiento, en ir a adquirir el medicamento afuera, que cuánto se iba a demorar en llegar y todo lo demás? Y oye, qué buen dato, señora. ¿Se acuerda usted de la Botica Nacional? Usted la pudo, mira, 76 años, quienes tienen en la actualidad 85 años, perfectamente se pueden acordar de la Botica Nacional de don Pedro Avendaño, que después doña Marta Avendaño quedó con esa, porque me imagino,
estoy especulando, me imagino que puede quizás caber la posibilidad que haya sido ella posteriormente quien haya quedado con todo eso y atendiéndola. ¡Ay, qué recuerdos también! Mira, otra señora, otra dama maravillosa, la señora Marta Bendaño, con unos conocimientos absolutos, que también tuve la oportunidad de entrevistarla en aquel programa, conversando con ella de cómo era en aquel tiempo atender la farmacia, llegar, cómo fueron los inicios, cuando hacía los preparados. Me contaba ella en una botellita, su esposo hacía unos preparados y era la gente, llegaba casi, eran los médicos porque llegaba la gente muy enferma y le preguntaban a ellos qué puedo tomar, qué puedo hacer, cuál es el tratamiento a seguir. Claro, no, la botica servía, además de prestar el servicio de los medicamentos, también servía para ayudar con el tema de qué es lo que tenían. Y pasa también en otras ciudades, por ejemplo, en Santa Cruz con la farmacia Allende. Al farmacéutico de qué remedio les podía servir para lo que tenía. Oiga, él era maravilloso, don Jorge Allende. Jorge, yo lo conocí mucho, yo nací y me crié en Santa Cruz. Don Jorge Allende, esa farmacia era extraordinaria. Bueno, sigue siendo, porque ahora los propietarios son los mismos farmacéuticos. Cuando don Jorge Allende falleció, antes de fallecer y saber que ya estaba muy enfermo, les dijo a sus trabajadores, o sea, los que por muchos años trabajaron, pero desde jóvenes y siguen trabajando ahí, si querían ser socios y adquirir una parte de la farmacia para cuando él no estuviera, quedara para ellos. Imagínese, don Diego, cómo han pasado los años y sigue teniendo las mismas estanterías. Yo me recuerdo muy bien de niña, las mismas estanterías, las sillas esas de fierrito que son como de jardín. Yo me acuerdo que me sentaba en esas sillas chiquititas y me acuerdo que iba porque tenía una pesa que a uno le decía, la pesa como que hablaba, y uno echaba la moneda y iba a comprar los Natur. Yo cuando niña iba a comprar los Natur ahí. Y don Jorge Allende, don Jorge Allende era seco. O sea, imagínense que la gente prefería ir a ver a don Jorge Allende, que no era médico, que incluso intentaron en muchas oportunidades paralizar ahí todo el tema de que él no podía atender de esa forma, pero es que la gente llegaba, era imposible, la gente llegaba y la confianza que tenían en él, llegaba y la diagnosticaba y le decía, ya, mira, tú te vas a tomar esto, y a veces la gente llegaba también, y a mí me consta que la gente llegaba y no tenía dinero. Era muy pobre. Entonces, a lo mejor tenían para pagar una parte de la receta y un medicamento era muy caro. Y don Jorge le decía, ya, ¿cuánto tení? Es que el medicamento valía 10 lucas, por decir, en el tiempo. Valía 10 lucas. ¿Y cuánto tení? No, es que sabe que no puedo porque tengo algo más económico, porque tengo 2 luquitas. Ya, cabros, llévatela esta y mejora ahí, te mejore tu hijo, y que se mejore tu señora, y que se mejore, y que, toma, aquí tenía el remedio, pero haz el tratamiento que te dije. O sea, eso es impagable. Y yo creo que hasta la actualidad, a pesar de que se han puesto las cadenas nacionales en Santa Cruz, de todas las cadenas nacionales, ninguna le ha hecho el peso a la farmacia Allende, hasta el día de hoy. No, pues tiene su clientela. Pero por supuesto, es que eso no se puede olvidar, don Diego, y eso pasa de generación en generación. ¿Usted cree que la señora Marta hubiese tenido la farmacia todavía y hubiese pasado el tiempo, el modernismo y todo lo demás, la gente no hubiera acudido a la farmacia de ella de alguna u otra forma? Porque tiene una trayectoria y una historia, y esa historia pasa de generación en generación y nos olvida los agradecimientos de la gente cuando la gente es buena, es bondadosa, no se olvida jamás, y uno tiene esa preferencia. Mire qué bueno, ya hemos recordado 2 damas ahí también importantes en nuestra historia de Pichilemu. ¡Uy, qué buenos recuerdos! Yo le dije. Reciente. Y yo le dije a nuestra sintonía en la mañana que se le iban a venir a la memoria como se me está. Porque yo no tengo idea de lo que va a hablar don Diego, entre paréntesis. Yo todo lo que él está hablando para mí es nuevo, y él voy recordando junto con él. Y me imagino que usted en su casita, en este minuto, está haciendo lo mismo, ¿no? Continuemos. Me permita. ¿Usted sabe cómo era el tema de la salud antes en Pichilemu? ¿Cómo nos mejoramos? Si ya dijimos que íbamos a la farmacia, a la botica nacional. No, pero había. Pero como desde que partió la comuna, el tema era muy distinto. Ya. Porque en Pichilemu no había médico. Entonces, hay constancia. Ya. En el año 1886, 87, incluso parte del 88,
hubo una epidemia del cólera. ¿Ya? Murió mucha gente. Me imagino. Me imagino. El cólera es una enfermedad que se transmite, es una bacteria, entonces no es como, por ejemplo, como el coronavirus, pero ¿ya? La gente sentía, moría de forma muy miserable. Y además, para que no se siguiera expandiendo el contagio, a los que morían de cólera los iban a enterrar a una parte bien distante de todo para que no hubiera más contagio. Ahora, el tema es que esta surgió primero en Argentina y llegaron primero a la provincia de Cagua, allá cerca de San Felipe, y ahí fue avanzando hacia el resto del país. Oye, dice que... Fue muy rápido. Disculpe, pero dice que el cólera, porque vamos aprendiendo, es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. O sea, y en cuestión de horas puede ser mortal para niños y adultos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tremendo. La gente se deshidrataba, botaba todo lo que tenían dentro, básicamente. Correcto. Y no había a lo mejor, bueno, por lo mismo que usted estaba diciendo, don Diego, en aquellos tiempos, por eso era importante una botica, porque podía tener y ayudar a los centros asistenciales, si existía, o los primeros auxilios que habían, pero los sueros y personal para atender a tanto, ha sido complejo. Claro, yo lo digo esto pensando en lo que pasó. Yo investigué el tema en lo que era el departamento de Caupolicán, lo que es Rengo, San Vicente, Pichidegua, ¿ya? Pero esto también llegó a la zona de Pichilemu, pero con mucho menos impacto en otras zonas, ahí. Pero igual hubo algunos pocos fallecidos. Ahora, si estamos hablando aquí que fallecieron 10 personas, comparativamente, por ejemplo, en la zona del departamento de Caupolicán, las comunas que le mencionaba, murieron cerca de 2.000, entonces era mucho más. Wow. Fue un tema muy complejo. Yo creo que porque estuvo bien manejado. En esos documentos de la Comisión de Cólera se menciona que vino una delegación del Hospital de San Fernando. ¿Ya? Y esa delegación de médicos, incluso estudiantes de medicina, ellos fueron los que vinieron a ver cómo está el tema acá en Chile. Correcto. Ahora, ¿cuál es el enlace que quiero hacer con lo que viene después? Chile no tuvo hospital hasta mucho tiempo después, pero la municipalidad siempre tenía que entregar una subvención al Hospital de San Fernando. Todos los años, en su presupuesto, tenían que consignar una subvención al Hospital de San Fernando. ¿Por qué? Porque ese era el hospital al que tenía que ir la gente si tenía alguna necesidad. Y ahora volvemos a lo que hablábamos hace un rato, de las dificultades de conexión, etcétera. Yo creo que la gente no iba mucho al Hospital de San Fernando. Claro, la distancia. Estaba obligada a financiar, a aportar todos los años con su cuota de subvención. Recién en el año 1919, la municipalidad contrata un médico. Estamos hablando de Joaquín Brown, que era un médico que vivía en Pumanque, y él venía todos los meses una vez a Pichilemu. ¿Ya? Pero este médico se aburrió rapidito, duró 3 años y medio más o menos. En 1922 renunció a ser el médico comunal, ¿ya? Pero la municipalidad le rechazó la renuncia. Sin embargo, igual el tipo venía cuando quería, ¿ya? Claro. En el año 1922 hubo una epidemia en 1923 quiero decir, hubo una epidemia de viruela. Hubo bastante enfermos, ya que los llevaban a ranchos de Totora, ahí en las zonas al norte de la Laguna Petrel, ahí camino a Chorrillo. Hubo 17 muertos, ¿ya? Y justamente en esa época la municipalidad se había aburrido del doctor y le había pedido que no viniera más. Chuta. Justo con la epidemia de viruela. Ya. Wow, justo cuando más se requería la atención de médico, bueno, también por la irresponsabilidad, quién iba a saber lo que iba a suceder después. Justo él no vino más y se le pidió que no viniera más, y era cuando era más necesario. Cuando más se necesitaba. Correcto. Cuando más se necesitaba. Qué terrible. Nos saltamos a los años 28, ya que les mencionaba que hasta el año 28 constan los presupuestos municipales que se le entregaba una subvención al Hospital de San Fernando, porque dependíamos de San Fernando, era la capital del departamento y de la provincia.
Claro. Santa Cruz entra en juego justamente en el año 28, a comienzo de ese año, el 1 de febrero empezamos a depender de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz, ¿Ya? en 1928. Pero lo más importante es que ese año, vamos a contextualizar un poco, estamos hablando de lo que era la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Ajá. ¿Ya? Carlos Ibáñez del Campo tomó el poder ahí del país y, entre otras cosas, empezó a designar lo que eran las autoridades municipales. ¿Ya? Y el alcalde que le había designado en julio de ese año fue José Ramón Araneda. ¿Ya? ¿Ya? Que es de una familia y que tiene propiedades en lo que es la zona del Cahuil. Uh-huh. Sí, muy conocida también aquí en Pichilemu. Claro, y en esta gestión le correspondió a él, al alcalde Araneda, recibir el dispensario San Rafael. ¿Ya? No fue creación de él, sino que fue del vicepárroco José Miguel Camilo Aguilar, y lo financió el doctor Eugenio Díaz Lira. Ah, ya, ahí ya vamos ahí un poquito más con nombres por lo menos que se nos hacen más conocidos. Bueno, el doctor Eugenio Díaz Lira venía siempre a vacacionar, la familia de él desde muy joven, ellos eran de San Fernando, y bueno, se le recuerda principalmente en Pichilemu porque el colegio de la Preciosa Sangre se llamaba antiguamente Escuela Doctor Díaz Lira. Ya. Yeah. Pero también hay una calle en Infernilla que lleva su nombre. Correcto. Era un médico bastante importante, por ahí pueden leer la biografía que yo subí a la enciclopedia Colchagüina. Uh-huh. Fue bastante pionero en distintas cosas, entonces pueden estar muy interesante en su área de la medicina. Correcto. Pero él venía todos los veranos entonces a Pichilemu. El hermano, por ejemplo, Alberto Díaz Lira, fue intendente en la década de los 1917, por ahí, intendente de Colchagua. Entonces estaban vinculados siempre con toda esta zona. Ya, volviendo a lo que era el dispensario, uh-huh. El alcalde le correspondió contratar a una matrona y ella se hizo cargo de este inmueble. ¿Ya? El dispensario quedaba a un costado de la viceparroquia. Ah, la parroquia. Sí. Pero ese entonces tenía un rango menor porque pertenecía a la parroquia de Ciruelo. Ya la separación de la parroquia vino por ahí el año 52, 53. Pero ese entonces dependía de Ciruelo y se llama viceparroquia de Pichilemu. Y al costado de este inmueble estaba el dispensario. Perfecto. Y ese fue, digamos, el primer recinto asistencial de la comuna. No, le digo yo que fue el primer recinto asistencial de la comuna y me imagino que desde ahí nos saltamos inmediatamente, a la Casa de Socorro. No, porque o sea, sí, pero no nos saltamos inmediatamente. No, me refiero que el que continúa, no sé cuántos años tuvo el dispensario, pero posterior al dispensario, continúa la Casa de Socorro. Exactamente. En esa casa, disculpe don Diego, en esa Casa de Socorro yo me imagino, ¿habrán nacido pichileminos ahí, po? Mucho. Se echa de menos, ¿ah? ¿De dónde eres tú? ¿Dónde naciste en Santa Cruz? ¿Y de dónde eres? De Pichilemu. O sea... Bueno, ahora no tenemos ni maternidad en Pichilemu. Por eso, ni siquiera en el Hospital Nuevo tener maternidad. Oye, hubiese sido, pero ideal que hubiésemos... Creo que va a tener maternidad, pero va a estar de adorno nomás. Mientras no vengan los profesionales pertinentes en cada una de las áreas que se requieren y que tenga todo para cualquier eventualidad, sin duda alguna que va a ser bastante complejo, ¿ah? Bueno, sí. Pero oye, ¿cómo ¿Sí? Nos saltamos en mitad del año 33. ¿Ya? De aquí aparece otro personaje conocido. Ese tiempo era alcalde designado también por Carlos Ibáñez, Felipe Iturriaga. ¿Ya? Y él contrató al médico Basilio Sánchez de Vilista. Pero Basilio Sánchez, muy conocido aquí en Pichilemu, pues a quien siendo pichilemino y ha llegado de muchos años, no va a saber quién es don Basilio Sánchez, pues. Sí, quiero corregir lo que dije, sí, no lo contrató el alcalde, sí él se relacionaba con él. Correcto. Lo contrató la Dirección General de Sanidad. Mira tú. Sí, y en ese año, en 1933, le detectaron varios casos de tifus exantemático en la comuna.
¿ya? Y se gastaron 174 pesos, entre comillas, para atender a los tifosos, así se dice en la acta. Oye, y don Basilio Sánchez no llegó de inmediatamente como médico. Dice que llegó como laborando en el dispensario para después pasar a la casa de socorro posterior hospital. Yo me acuerdo haber conocido ese hospital. Yo me acuerdo haber estado en una emergencia de un accidente que hubo en carretera. Yo iba para afuera con mi papá y hubo un accidente. Y ahí trajeron a todos los heridos. Y me acuerdo yo que trajimos a una persona, porque usted sabe que una ambulancia para todo en aquellos tiempos, estamos hablando cuántos años. Y me acuerdo que en la casa de socorro, y ahí esa casa que era antigua, bueno, que todavía está, que era antigua. Oye, ¿cuántas historias tendrá esa casa de socorro? Muchas, muchísimas, pues imagínate cuántos años hay. Y de ahí nos saltamos inmediatamente a lo que hoy en día tenemos. Así es, permite. O sea, no hemos pasado por muchos centros asistenciales del tema de salud, desde la creación de este Pichilemu querido, no hemos pasado como mucho, porque si usted hablaba de lo que era esta primera, antes estaba primero la anterior a la casa de socorro, después viene la casa de socorro, después viene el hospital, o sea, no hemos pasado por mucho el tema salud, No ha avanzado mucho tampoco, o sea, los recintos bastante precarios y pensados también en un pueblo que recibía básicamente gente solo en el verano. Correcto. En el invierno no tenían mucha importancia, digamos, para el servicio de salud. En este caso lo que era la Dirección General de Sanidad, como se le llama antiguo. Oiga, qué recuerdo me trajo hoy día. Me sorprendió, yo lo felicito, don Diego, porque hoy día me sorprendió y gratamente. Yo creo que a nuestra sintonía también lo ha sorprendido gratamente, porque nos trajo recuerdo. Yo creo que muchos comenzamos a recordar a través de esta historia que usted nos traía y se nos vinieron a la mente, por supuesto, varias personas, se nos vinieron varias personas a nuestra memoria, y yo creo que este tema va a continuar en la casa posterior, va a continuar, porque sin duda alguna que vamos a continuar recordando en nuestro hogar a distintas personas que han sido relevantes, que han sido importantes para usted, para su familia, para Pichilemu, para esta comuna, que entonces sin duda es grato. Mira, Diego, usted llegó pero justo y preciso, y yo le voy a decir por qué. Porque usted llegó justo y preciso en la espera de la agüita. ¿Se acuerda usted de aquellos tiempos, señora, en que estábamos encerrados por día porque no podíamos salir ni a la esquina con las lluvias que habían aquí en Pichilemu, y poníamos el brasero y le hacíamos hasta con la tenaza, hasta revolvíamos el brasero hasta el final y nos poníamos a conversar y contábamos historia y todo lo demás? O sea, usted trajo toda esta parte, don Diego, para recordar. Así que de mañana nos sentamos ahí frente a la estufita en la casa y comenzamos a recordar los viejos tiempos maravillosos de Pichilemu, agradecido. Pero no podemos dejar pasar la oportunidad, pues, don Diego. Si esto no es tan solo así. ¿Por qué? Porque si usted quiere recordar con base, con fundamento, con fechas, con historia, con nombres, con episodios, que no nos saltamos absolutamente nada, sino que vamos episodio tras episodio, época tras época, lo tenemos que hacer a través de este libro de la historia de Pichilemu. Así es, permita. El libro Historia de Pichilemu aborda distintos episodios de la historia de la comuna. Y tiene capítulos de esto, tiene capítulos de la botica, del dispensario, del hospital, de la casa de socorro y toda esa cuestión, del doctor Basilio y toda la cuestión. Así que... Los Falcalo también. Correcto, pues sí, muchos nombres que van a quedar en nuestra memoria cuando aprovechamos de... Mira, y está indicado, pues, don Diego, mañana vaya hoy, compre su libro y mañana tiene el día ahí para interiorizarse completamente de lo que pasó desde los orígenes de esta tierra hasta, diríamos que estamos bastante adelantados en el tiempo, no son hace muchos años, digamos, del último capítulo de estas 293 páginas, si no me equivoco. Sí, así es. Oye, ¿nos va a traer el próximo sábado también gratos recuerdos? Obviamente. Probablemente tendremos que hacerlo el día 10.
vamos a ver, pues ahí lo anunciamos con tiempo para que nuestra sintonía se prepare, porque el próximo tendría que ser el sábado, porque viene viene festivo. Es viernes festivo, viene de descanso. Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo, pero ahí siempre, claro, siempre avisamos nuestra sintonía con antelación para que esté preparadorcita ahí con su memoria, atento a todo esto. ¡Wow! Me encantó. ¿Sabía usted todo lo que pasó en Pichilemu? ¿Cree que fue papa, chancaca, todo lo que pasó? Y así como, che. No, pues. Y eso nos quedaron varios temas por hablar. Va, pero nos quedan, por supuesto que no, siempre va a quedar tema, porque la historia siempre es extensa. Hasta el presente de la historia del hospital. Pero lo vamos a dejar. En otro momento la vamos a tocar. Podemos comenzar recordando o retomando la historia del hospital la próxima semana, porque se vienen varias cosillas más. Usted recuerda, hay muchos negocios que son de antaño. Me encanta cuando los podemos recordar, y a muchos personajes que quedan en nuestra memoria, en nuestra retina, y que siempre allí, incluso todavía podemos conversar con ellos, podemos agradecer a ellos todo lo que han entregado a esta hermosa tierra. Así que aprovechemos cada instante de estas gratas conversaciones, de los recuerdos, porque es súper importante algo que usted también ha dicho siempre, don Diego Grez Cañete, que sin pasado, don Diego, sin pasado no hay, perdón, le decía yo que hay algo sí, que usted siempre dice, que sin pasado no hay futuro. Tenemos que conocer el pasado para hacer un futuro mejor. Por supuesto, sin pasado no va a existir, sin pasado no va a existir el presente, y no va a existir jamás el futuro, porque tenemos que saber y conocer nuestro origen. Don Diego, gracias infinitas por todo esto que nos has entregado, y por estos gratos recuerdos y los personajes y las personas que se vinieron a nuestra memoria en esta jornada. Han sido fabulosos, así que súper agradecido. Y vamos a comenzar, así que vaya usted estudiando para que nos vaya instruyendo y enseñando a nosotros sobre en lo que nos faltó del hospital y de muchos temas más. Ya, permítanme, a mí es un gusto poder compartir con usted, con los auditores de la radio Entre Olas, sobre la historia de Pichilemu. Gracias. Y nos pueden muchos temas ahí por tocar y en otros capítulos. Así es. Vamos que se va. Vamos, gracias. Ya lo sabe, Historias de Pichilemu, usted lo encuentra en los kioscos del centro de Pichilemu. Ahí está todo lo que usted necesita para conocer un libro interesante, donde conoces allí la evolución que ha tenido Pichilemu desde los inicios, desde cuando todo esto estaba casi despoblado. Porque no se lo voy a contar yo la historia, usted la tiene que leer, porque ya existían personas que vivían aquí. ¿Y cómo vivían? Bueno, ¿de qué se alimentaban? Hay una historia muy bonita por allí también de los inicios digamos, de este territorio, de este terruño. Así que lo puede conocer con Historia de Pichilemu, que usted lo puede encontrar en los distintos kioscos de nuestra comuna. Y también lo puede buscar a don Diego Grez Cañete, su autor, en las redes sociales, y también lo puede solicitar a él, ¿ya? Agradecidos a todos y cada uno de ustedes por su sintonía, y espero que hayan recordado con tanto cariño como lo hicimos nosotros a distintos personajes que fueron y son relevantes en este hermoso terruño llamado Pichilemu. Que tengan un excelente fin de semana, cuídese de la lluvia, Dios mediante allí no tengamos ningún problema, no pasa absolutamente nada, y el lunes nos volvamos a saludar como siempre, entregando lo mejor de sí y con mucho cariño para nuestra sintonía. Que estén bien, chao. Hoy por la tarde y mañana vamos a estar celebrando el Día del Papá, así que vamos a tener una programación especial aquí en su radio Entre Olas, con mucho cariño. Saludo a todos los papitos en su día, bueno, y el mío lo saludo hoy y siempre, porque no hay día de mi vida que no converse contigo y te agradezca que todo lo que me entregaste como herramientas para poder yo continuar mi vida. Y muchas de aquellas herramientas sin duda han sido importantísimas, relevantes, y gran parte de lo que soy hoy en día también se lo debo a él, a mi papá. Así que
al cielo, papito. Un abrazo. Y creo que me faltó tiempo y me faltaron mucho, y así que esta es una lección de vida para ustedes. Trate al máximo, todas las veces que tenga oportunidad, de decir cuán importante es su papá a él mismo, y agradecerle y abrazarlo y decirle que también, por supuesto, lo ama mucho. Porque después pasa el tiempo. Nos despedimos y nos reencontramos, Dios mediante, el lunes. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan. Soy Diógenes y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.